Abran sus Biblias en el último capítulo del Evangelio de Lucas, capítulo 24, y vamos a darle lectura del verso 46 al 47. Cuando lo tengan, se ponen de acuerdo con un amén, por favor. Amén. Lucas 24, verso 46 al 47. Dice así la palabra del Señor: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hasta ahí la palabra del Señor. Los invito a que inclinen su rostro ahí donde están. Vamos a orar. Padre del cielo y de la tierra, te damos la honra y la gloria en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque has permitido que lleguemos a este hogar con bien, Señor. Gracias por la compañía de nuestro hermano Mario Alberto, Señor, que tú has puesto en nuestro camino. Sabemos que es una bendición que viene de parte de ti, Señor, y hemos llegado a tiempo, contentos y seguros, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas esta palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Sabemos que será de grande bendición para nuestras vidas, Señor, como tú siempre lo has hecho con nosotros, Señor. Gracias por estas enseñanzas maravillosas que nos han edificado día a día, Padre. Te doy gracias por mis hermanos que dispusieron su tiempo para venir a conocer más de ti, Señor. En el nombre de Cristo te pido que tu Espíritu Santo esté guiando este estudio, Señor, y que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor. Yo me declaro una vez más como ese siervo inútil, Señor, que solamente ha venido a este hogar a hacer lo que tengo que hacer, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el verso que leíamos, el verso 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Este verso necesita ser leído, necesita ser estudiado y necesita ser meditado. Oye, en el día de hoy, ¿por qué? Porque hace mucha falta. Porque la gran comisión que dejó nuestro Señor Jesucristo conlleva precisamente eso, a la predicación del arrepentimiento. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, de los versos 18 al 20, encontramos las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice: toda autoridad me es dada arriba y abajo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, que enseñen todo lo que yo les he enseñado. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y de lo que enseñó el Señor Jesús, en lo que enfatizó mucho, fue en el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es una doctrina principal en la predicación del Evangelio. Eso es lo que el Señor Jesús nos enseña en las palabras que acabamos de leer en nuestro verso 47. Así que no es una casualidad que la predicación del arrepentimiento en el nombre de Jesucristo sobresalte en la Biblia. La palabra del Señor va a enfatizar mucho acerca del arrepentimiento. Por ejemplo, Dios en el Antiguo Testamento ya hablaba acerca del arrepentimiento. Solo mencionaré algunos, no los vamos a leer. Algunos ejemplos, por ejemplo, en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, en Segunda de Crónicas, el Señor le habló a Salomón, ¿verdad?, que enseñaran acerca del arrepentimiento. Y posteriormente, en el Nuevo Testamento, encontramos a Juan haciendo su primera predicación, hablando del arrepentimiento. En Mateo 3:2 encontramos a Juan diciendo estas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos
se ha acercado. Esas fueron las primeras palabras de Juan. Y enseguidita, en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, en los Evangelios, encontramos a nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 4, versículo 17, diciendo las mismas palabras que mencionó Juan: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces podemos darnos cuenta que el Señor Jesús comienza su ministerio predicando acerca del arrepentimiento. Así es como el Señor Jesús inicia su ministerio y termina su ministerio predicando el arrepentimiento y ordenando a sus discípulos que continuaran predicando del arrepentimiento. En nuestro verso que acabamos de leer, ¿verdad? En el 47, que es el último capítulo de Lucas, el capítulo 24, verso 47. Esto sucedió inmediatamente después que el Señor resucitó. Ya había sido crucificado, sepultado, resucita y le da esta orden a sus discípulos, a los apóstoles. Es necesario que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. En la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos. Por ejemplo, en Mateo 11, capítulo 20, encontramos a nuestro Señor Jesucristo reprendiendo a las ciudades donde se habían hecho muchos milagros, dice la palabra. El Señor Jesús ahí manifestó su poder, ¿verdad? Y se hicieron muchos milagros, pero la gente no se arrepintió y el Señor los reprende ahí. Más adelante encontramos cómo el Señor Jesús, cuando aún estaba aquí en la tierra, envió a predicar a sus discípulos. Tenemos en Marcos capítulo 6, verso 12, cuando envía a un grupo de 12 personas, ¿verdad? 12 discípulos. ¿Y a qué los manda? A predicar acerca del arrepentimiento. Entonces empezamos a notar que la Biblia enfatiza mucho en este tema. ¿Por qué? Porque es de suma importancia, es vital para la vida del cristiano y para el no cristiano, ¿verdad? Tenemos también el grupo de los 70. ¿Cuál era la orden? Vayan y prediquen el arrepentimiento. Cuando el Señor Jesús estaba aún aquí en la tierra, vuelvo a repetir. Y después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ya vimos el verso 47, ahora vamos al libro de los Hechos. Después de que el Señor ya había ascendido, ¿verdad? Y en Hechos 2, 37 al 38, allí encontramos a Pedro, al apóstol Pedro, predicando sobre el arrepentimiento. Un poquito más adelante vamos a darle lectura a este verso porque es importante. En Hechos 5:31, Pedro continúa y sigue declarando que Dios ha exaltado al Señor Jesús con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 30, ahora encontramos a Pablo. Ya vimos a Juan, vimos al Señor Jesús, vimos a Pedro, y aquí encontramos a Pablo predicando y siguiendo los pasos del Señor Jesús y de los apóstoles, predicando acerca del arrepentimiento y declarándole a los griegos. En el Areópago encontramos este pasaje y les dice ahí Pablo: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. No es una opción, no es un consejo, es es una orden de nuestro Señor Jesucristo, a que se arrepientan. A todos los hombres, dice, en todo lugar. Tal vez suene un poco repetitivo, pero es importante. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 21, vemos cómo Pablo hace un resumen de su ministerio y ahí le habla a los efesios en este pasaje. Y dice Pablo: como nada que fuese útil, he rehuido de enseñaros y de anunciarles y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos
y a gentiles, que somos nosotros, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tomen otra de esas palabras del arrepentimiento para con Dios. Esto nos deja muy en claro que los apóstoles tomaron muy en serio la orden de nuestro Señor Jesucristo y estaban cumpliendo ellos la orden al pie de la letra, la gran comisión que el Señor les había dado, y predicaban el arrepentimiento, le dieron prioridad, y nosotros hoy en día debemos de seguirlo haciendo, ¿o no? Sí. Sí, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que hoy en día en las iglesias cristianas no se predica acerca del arrepentimiento. Yo estuve en una iglesia por 3 años, jamás escuché una prédica de la santidad, de la obediencia al Señor, de la humildad y menos del arrepentimiento. Nunca en 3 años. Y la Biblia, como hemos estado siguiendo estos versos, ¿verdad? Que enfatiza mucho en la doctrina del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es de suma importancia, es vital. Perdón. Exactamente. Ahora bien, miren, el arrepentimiento no es de confundirse con el Evangelio mismo. El Evangelio, hablando estrictamente, se trata de lo que dice nuestro verso 46, que estamos ahí en Lucas. ¿Estás ahí, Angelito? 46. Sí. ¿Le puedes dar lectura, por favor, en voz alta? Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Este verso incluye la obra de nuestro Señor Jesucristo al morir y al resucitar para nuestra salvación. Esta es la esencia del Evangelio. Y Pablo hace un resumen en el libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 15, versos del 3 al 4. Angelito, si me haces el favor, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 3 al 4. Vuelvo a repetir, esto es la esencia del Evangelio, es lo que vamos a leer a continuación. ¿Primera de Corintios 3? 15, Primera de Corintios, capítulo 15, versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hasta ahí, hermano. Si ponemos atención ahí, ¿qué es lo que estaba predicando Pablo? La obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Lo que Él padeció, lo que hizo por nosotros. Ahora bien, miren. Así que no es el Evangelio propio, el arrepentimiento no es el Evangelio propio, es o debería de ser nuestra respuesta a la historia del Evangelio, ¿verdad? Después de que entendemos la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta? Arrepentirnos. Ya nos dimos cuenta cuál es la esencia del Evangelio. Nuestra respuesta debe ser el arrepentimiento, ¿verdad? Tristemente, muchas personas no entienden qué gloriosa fue la obra del Señor Jesús en esa cruz. No logramos entenderlo, no logramos comprenderlo. Cuando nos ponemos a pensar y vamos a la cruz y empezamos a decir, ¿por qué ese hombre permitió que lo arrestaran, que lo azotaran, lo patearon, su carne fue inmolado, su carne se la arrancaban, hacía pedazos, lo escupieron y finalmente fue crucificado, muerto en una cruz que era
la peor muerte para los peores criminales en ese tiempo. Esa cruz era para nosotros estábamos destinados a pagar eso. Ese hombre pagó todo por nosotros, en él fueron cargados todos nuestros pecados. Y cuando entendemos eso, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta al arrepentimiento, verdad? Vuelvo a repetir, a veces no entendemos eso. Cuando entendemos esto, la cosa va a cambiar drásticamente. Va a haber un cambio total ahí. Voy a poner un ejemplo. Angelito, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos 2. Sí. ¿Desde el 1 conmigo? No, capítulo 2, y lee el verso 23, por favor. 23. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Permíteme tantito ahí, ¿verdad? Ahí Pedro les está predicando lo que Jesucristo hizo en la cruz, esa obra maravillosa que nuestro Señor hizo por nosotros. Ahora lee el 36. 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. ¿Verdad que fue por nosotros? Pedro le está hablando ahí a los judíos, pero lo hizo por todos nosotros, porque en el verso anterior que decíamos, para salvación de todos los gentiles, los judíos y los gentiles somos nosotros, ¿verdad? Y allí el Espíritu Santo estaba comenzando a convencer a las personas de que eran unos pecadores y que habían hecho un mal muy grande, ¿verdad? Continúa con el 37 y 38. 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, hasta ahí. ¿Verdad que cuando este grupo de personas oyeron el Evangelio, qué pasó? Se compungieron de corazón, o sea, sintieron tanto dolor, sintieron tanta pena por lo que habían hecho, y le dicen, no sabían ni qué hacer, y le dicen a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué hacemos? Y la primera palabra que encontramos ahí en el verso 38 de Pedro les dice: arrepentíos, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Primer paso, el arrepentimiento, ¿verdad? Este ejemplo que hemos puesto nos deja muy en claro que el Espíritu Santo habló, este grupo de personas entendieron la esencia del Evangelio. ¿Y cuál fue su respuesta? Se arrepintieron sinceramente. En ese verso nos damos cuenta que dice ahí la palabra que verdad que ese día se añadieron 3,000 personas a la iglesia de Jesucristo. Volvieron a nacer 3,000 personas. La palabra de Pedro estaba llena del poder del Señor Jesús. ¿Sí quedó clara esa parte? Sí. Bien. Sí, como que pone el ejemplo de lo que sucede cuando entiendes lo que hizo Cristo por uno. Por eso sintieron esa necesidad, ¿no? De qué hacemos. Exactamente. Es lo que nos sucede a los que recibimos de corazón a Cristo, ¿no? Sí. Ahora continuamos con el punto número 2 y va a hablar del arrepentimiento y el perdón de pecados. Si no seguimos las reglas que el Señor Jesucristo nos deja aquí, no habrá ningún beneficio, no habrá beneficio alguno, porque la palabra es muy clara y dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esas son las instrucciones. Por lo tanto, el arrepentimiento es la condición y el perdón de pecados el beneficio, ¿verdad? No hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. No cumples con la condición, no hay beneficio. El arrepentimiento y el perdón están estrechamente vinculados, el uno con el otro, así que es imposible experimentar el uno sin el otro. No hay arrepentimiento, no hay perdón, y viceversa.
El que espera que sus pecados sean perdonados sin arrepentirse está totalmente equivocado. Nunca podrá ver la gloria de Dios. Sin tener la santidad, esto es imposible. Hebreos 4:12 nos dice, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor. Ya hemos explicado eso anteriormente. Ya sabemos qué es vivir en santidad. Santidad quiere decir santos, apartados para Dios. Y no, ya no practicamos el pecado. El Señor nos ha perdonado. Hemos sido presentados ante Dios el día que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Él nos presenta ante Dios Padre como sin mancha. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar nuestra salvación tan importante y seguir viviendo en santidad. Vamos a ver algunos otros ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Lucas 13:3, estas son palabras de nuestro Señor Jesús. Lucas 13:3, aquí está hablando Él, y les dice a este grupo de personas que están ahí, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que en las Escrituras vamos a encontrar muchas advertencias, exhortaciones al arrepentimiento. Solo estoy poniendo algunos ejemplos. Todo evangelio falso que te promete ir al cielo por el ejercicio de una fe superficial, sin hacer hincapié en el arrepentimiento y en la necesidad y la urgencia del arrepentimiento, estas solamente son trampas de Satanás. Nosotros todos los que estamos aquí hemos tenido experiencias, ¿verdad?, en lo que se nos predicaba, pura prosperidad y cosas antibíblicas, cosas que no enseñó nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Haciendo un lado, ignorando el arrepentimiento. O sea, tú puedes vivir como tú quieras, aquí nomás cumple con lo que yo te estoy diciendo, no con lo que dice la palabra de Dios. Hacen a un lado el arrepentimiento. Vuelvo a repetir, son trampas de Satanás que solamente esclavizan y no a pocos cristianos, ¿verdad?, sino a muchos. Es necesario que mencionemos esto también. A veces le echamos toda la culpa al pastor, ¿verdad? Pero nosotros tenemos mucha responsabilidad. A nosotros nos corresponde estudiar las Escrituras, escudriñarlas como para que le hagamos honor a nuestro nombre de la iglesia, ¿verdad?, a la gente de Berea, que lo que le decían los apóstoles, a ver, vamos a analizar la Biblia. Ah, sí es cierto lo que nos dicen los hermanos, o no es cierto, ¿verdad? Y eso es lo que todos deberíamos de hacer, escudriñar las Escrituras, para que no caigamos en esas trampas de Satanás. Ahora bien, ya hemos hablado mucho del arrepentimiento, vimos muchos textos, pero ahora vamos a explicar qué es el arrepentimiento, bíblicamente, y por qué es tan esencial en el caminar con nuestro Señor Jesucristo. La respuesta es muy sencilla, ¿verdad? Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay salvación, no hay vida eterna, no hay, todas las bendiciones espirituales, sin arrepentimiento no vamos a poder disfrutar de ellas, ¿verdad? El arrepentimiento se puede definir como un cambio total, como un cambio completo en la mente, o sea, en nuestros pensamientos, porque recuerden que aquí empieza todo, ¿verdad? ¿Dónde ataca Satanás? Por la mente. Así es que debe de ser un cambio total en la mente y en la actitud, encaminando un verdadero cambio en la acción, que no solamente se quede en palabras. Dios quiere acción, ¿verdad? Si en realidad nos hemos arrepentido, va a haber pensamientos diferentes, acciones diferentes, hechos diferentes a los que hacíamos anteriormente. Ángel, por favor, ¿le puedes dar lectura a Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14? Para que compruebemos esto que estamos diciendo, ¿verdad? Todo lo que digamos, la Biblia lo tiene que sustentar. Acabo de decir que debe de haber un cambio total en la mente y en la acción. Segunda de Crónicas 7:14, Angelito.
7:14. Ajá. Segunda de Crónicas 7:14. Si os humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. ¿Verdad que la palabra es muy clara ahí? Convirtiere, eso es lo que significa la palabra arrepentimiento, que te conviertas, ¿verdad? Que cambies tus pensamientos, que cambies ese rumbo que llevas. El Señor nos dice, vas mal, que tienes que dar la vuelta y seguir el rumbo que el Señor nos marca, que Dios nos está marcando. Eso es el arrepentimiento, un cambio de pensamientos y un cambio en la acción. Si mi pueblo se humillare, dice la palabra, si mi pueblo se arrepintiere, si mi pueblo se volviere a mí, ¿qué quiere decir que se volviere a mí? Que no están con Él. La palabra griega traducida, arrepentir, es metanoia, del griego, ¿verdad? Que significa tener otra mente o cambiar el curso, lo que nos acaba de explicar este versículo que leyó este ángel. Cambiar tus intenciones después de una profunda inspección. De eso nos habla Pablo en diferentes pasajes, ¿verdad? Y nos da una orden. Analízate a ti mismo. Escudriñate a través de las Escrituras. A través de las Escrituras es muy diferente cuando me escudriño yo solo en mis pensamientos. No, pues no peco tanto, estoy bien. Pero cuando la Biblia nos pasa los rayos X de la palabra, nos desnuda, ¿verdad? Nos dice, estás mal. Así son las órdenes de Pablo. Analízate a ti mismo para saber si Cristo está en ti, a menos de que estés reprobado, dice la palabra. Mencionamos una palabra griega, ahora mencionaremos una palabra hebrea, traducida a arrepentir, que es shop, S-H-O-O-B, shop, que significa regresar, que es dar un giro a nuestra forma de vida. Vamos a comprobarlo una vez más con otro versículo. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 47. ¿8:47? Sí, Primera de Reyes, 8:47. Y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubiera llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Amén, sí. ¿Verdad? Ahí encontramos esta palabra tan hermosa, ¿verdad? Que nos lo comprueba. Dice, si mi pueblo se volviere, si se arrepintiere, que tenga ese cambio del cual estamos hablando, ¿verdad? Que cambie su mentalidad, que cambie sus acciones. Vemos ahí que Dios nos está dando esa orden a que nos arrepientamos. Y lo importante es que dice que nos va a escuchar, ¿no? Exactamente. No nos va a dejar. El Señor sabe que si nos arrepentimos sinceramente, Él nos está escuchando. No va a ignorar nuestras oraciones, ¿verdad? Ahora bien, ¿de qué me tengo que arrepentir? Pues de todos mis pecados, de todas las veces que hemos desobedecido, que hemos violado, que hemos infringido la ley de Dios. Todos, absolutamente, todos hemos pecado, ¿verdad? Y el Señor nos dice, arrepiéntete. ¿De qué? De tus pecados, de todo lo que hemos hecho y que no le agrada a Dios. Mencioné ese versículo que tenemos que analizarnos, ¿verdad? A ver, esto está mal, Señor, sí, está mal, perdóname, Señor. Me enojé, dije groserías. Cada uno sabemos en qué pecamos. El pecado trae graves consecuencias. Si no nos arrepentimos, sus consecuencias son fatales. Las podemos ver en los cristianos que verdaderamente no hubo un cambio
como lo manda el Señor, y en gente que se le habló del arrepentimiento y que nunca hizo caso, ¿verdad? Y la palabra es muy clara. Voy a mencionar solo algunos ejemplos. Trae la corrección de Dios, trae culpa, trae la separación de Dios, trae el juicio y castigo eterno, trae condenación, o sea, son graves. Y lo peor de todo, que esas consecuencias son eternas, ¿verdad? No solamente las vamos a vivir aquí en la tierra, sino que son de consecuencias eternas, porque la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que hay una vida eterna. Yo le creo. Hay gente que piensan que el día que mueren, ese día se acabó todo. Mentira. Tal vez ese día empiece todo, porque la vida es eterna, la que el Señor Jesús nos promete. Te arrepientes, hay beneficios. No te arrepientes, no hay ningún beneficio. Bueno, ya hemos visto qué tan graves son las consecuencias del pecado. Yo no las quiero vivir, y a mí no me gustaría ni que mi hermano las padeciera. Yo quisiera que todos entendiéramos esto, ¿verdad? Y que lo compartamos con cualquier persona que se nos cruce. Hablarles del Evangelio, hablarles de la esencia del Evangelio, lo que hizo el Señor Jesús por nosotros en esa cruz. Ahora bien, miren, hay dos clases de arrepentimiento, el verdadero y el falso. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 10, por favor. Este verso que vamos a leer es muy importante porque nos explica claramente qué es el verdadero arrepentimiento y el falso. ¿Qué produce? Corintios 7:10. Sí. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén, ahí, ¿verdad? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué? Salvación. Para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muerte espiritual y muchas veces la muerte física, ¿verdad? El pecado conduce a la gente a hacer tonterías. Veníamos platicando con Alberto, personas que siguen en sus pecados y terminan muy mal. En el libro de los Hechos, el que acabábamos de leer, ahí encontramos un ejemplo maravilloso de cómo estas personas sí se arrepintieron sinceramente, ¿verdad? Sintieron dolor en su corazón, se avergonzaron, sintieron pena y se arrepintieron. Le pidieron perdón al Señor, fueron perdonados. Claro que sí, ese es un ejemplo de los muchos que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, ¿han escuchado la parábola del hijo pródigo? Sí. Este hijo un día decidió pedirle su herencia a su papá. Papá, yo necesito mi herencia, dame lo que me corresponde, ya no se metan conmigo, no quiero nada con ustedes. Agarró, se fue a vivir una vida pecaminosa, acabó con todos sus bienes. Llegó el momento en que estaba en una situación horrible, ¿verdad? Y se acordó de su padre. Dijo, mejor me voy a regresar y aunque me den la comida que le dan a los puercos, con eso me conformo. Un jornalero de mi padre come mejor que yo, está en mejores condiciones que yo. Nos damos cuenta que se arrepintió verdaderamente. Hubo un arrepentimiento sincero en el hijo pródigo. Mencionaré solo algunas características de lo que es el arrepentimiento verdadero. Estamos poniendo de ejemplo al hijo pródigo, ¿verdad? Él reconoció lo terrible del pecado, se dio cuenta de cuán terrible era el pecado y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo reconoció, lo confesó sus pecados y lo reconoció. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Estaba reconociendo lo terrible del pecado y sintió verdadera pena. Y estas son las palabras que él dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Muchas veces somos como cínicos, se podría decir, ¿verdad? Sabemos que pecamos y no lo reconocemos. Pues si no fue tanto lo que hice.
hay otros peores. No reconocemos, no nos damos cuenta, no sentimos esa verdadera pena que el hijo sintió. Y dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Nosotros a veces nos sentimos muy dignos. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, dijo. Y también finalmente tuvo la voluntad, después de darse cuenta, de reconocer lo terrible del pecado, de sentirse abatido, tuvo la voluntad y dijo, me levantaré e iré a mi padre. Se arrepintió, confesó sus pecados, fue a su padre, le pidió perdón. ¿Y qué pasó? ¿Lo perdonó el padre o no? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque iba verdaderamente arrepentido. Cuando nos arrepentimos sinceramente, nos damos cuenta que al primerito que ofendimos fue al Señor. Eso sucede cuando pecamos. Ofendo primeramente a Dios y después a las personas a las cuales ofendí con mis ofensas o dañé o no sé, ¿verdad? Eso es lo que reconocemos con el arrepentimiento verdadero. Así como dijo, también podemos poner de ejemplo a David, ¿verdad? Que decía, cuando pecó, he pecado contra ti, Señor, y solamente contra ti. Había cometido adulterio y un asesinato, ¿verdad? Se arrepintió también y reconoció, dijo, Señor, al primero que ofendí fue a ti, y luego a las personas que había ofendido. Ahora vamos a poner algunos ejemplos de lo que es el arrepentimiento falso, del que produce muerte, del cual nos habla Pablo. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, un alcohólico, cuando toma 15 o 20 días, hay personas que toman más de un mes, y cuando están padeciendo las consecuencias, se arrepienten y dicen, no lo vuelvo a hacer, me voy a levantar de esta y no lo vuelvo a hacer. ¿Qué pasa? Se componen de esa cruda, se alivian de esa cruda, ¿lo van a volver a hacer? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque es un arrepentimiento falso, ¿verdad? Hasta ahí llegó nomás sus quejas, ahí algunos remordimientos, pero hasta ahí. Lo vuelven a hacer. De hecho hay personas que sí, yo he conocido a muchos sí que no entendieron, que se han muerto de una cruda, jóvenes, jovencitos o adultos. El vicio agarra parejo. O por ejemplo, el que comete infidelidad, ¿verdad? Cae en las trampas de Satanás, se va muy enamorado el hombre, abandona a sus hijos, abandona a su esposa, a todo el mundo, no le importa. Las consecuencias las va a vivir. Al rato la amante también le pone los cuernos, el casco del vikingo, dijo una persona por ahí. ¿Y qué pasa? Al rato se quedó sin esposa, sin hijos y sin la querida, ¿verdad? Se quedan solos, hasta a veces pierden todas sus propiedades, lo que tengan, los dejan en la calle, literal, ¿verdad? Y están muy arrepentidos. ¿Por qué? Pero por las consecuencias, ¿verdad? Porque ya no tengo a mi esposa, ya no tengo a mi hija, ya no tengo mis centavos, por eso se arrepienten. Hay casos en que se regresa y le piden perdón a la esposa, y la esposa, muy buena gente, los perdona. ¿Lo va a volver a hacer? Sí. Sí, porque no hubo un arrepentimiento verdadero hacia Dios. Ese hombre no está reconociendo que el primero que ofendió fue a Dios, sino nada más siente remordimientos con su esposa y sus hijos, o porque perdió sus bienes. Podríamos poner más ejemplos, pero ahí lo vamos con eso son suficientes. Entonces estas personas solamente sienten remordimientos, cargos de conciencia. El arrepentimiento falso es solo un sentimiento de lamentación por lo que han hecho. El arrepentimiento verdadero cambia vidas. El falso no. El falso arrepentimiento solo cambiamos ahí algunas ideas, algunos conceptos, hasta ahí nada más. Nunca va a cambiar la vida de una persona que no se arrepiente hacia Dios. Ahora bien, miren, el arrepentimiento no se encuentra solo. Ahí nos dice la palabra de Dios que el perdón es su compañero espiritual, ¿verdad? Los beneficios. Ahora, ¿hay beneficios del perdón? Ya vemos las consecuencias del pecado. Ahora, ¿hay beneficios del perdón? Sí, ¿verdad? Y son
maravillosos, por ejemplo, la justificación, la restauración, la salvación. ¿Qué hicimos nosotros para ganar la salvación? Nada. No movimos un dedo. Perdón. Por ejemplo, Efesios 2:3, ¿verdad? Dice, ahí habla Pablo y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y podríamos mencionarlas todas, ¿verdad? La salvación, la restauración, la vida eterna. Ya no hay condenación, hay salvación. Hay paz, hay tranquilidad, hay salud espiritual, tenemos esa unión con Dios, etcétera, etcétera. Ahora miren, esta pregunta el Señor sabe para quién es, ¿verdad? ¿Te has arrepentido? No me contesten, ustedes contéstense a sí mismos. La pregunta es, ¿te has arrepentido? Si no, reconcíliate con Dios, arrepiéntete de tus pecados y pide perdón. Y no se olviden de la cruz de Cristo. Todos somos tentados hacia pecar, ¿verdad? Pero cuando nos acordamos de lo que hizo el Señor Jesús, no quedan ganas de volverlo a hacer. Seríamos unos ingratos, unos malagradecidos. Eso nos debería de detener. No, Señor, yo ya no quiero volver a pecar. Cuesta, sí cuesta, pero entre más nos metemos a la Biblia, a la oración, a los estudios, todas las actividades que se hacen, ¿verdad? Estamos bien fortalecidos. No queremos nada contigo, Satanás. Vete de aquí. No, nadie puede ser reconciliado hasta que deje de luchar contra Dios y se rinda a Él. Eso es verdad. El que está viviendo en pecado está luchando contra Dios, desobedeciendo las órdenes de Dios. No se quiere arrepentir. Por eso la pregunta es, ¿te has arrepentido? Debe de haber un cambio, ¿verdad?, en el verdadero arrepentimiento. Es totalmente otra vida, dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, todas, dice. Si no está sucediendo eso, es que a lo mejor nos arrepentimos falsamente, ¿verdad? No ha habido ese arrepentimiento verdadero que quebrantó nuestro corazón, que compungió nuestro corazón, como el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y para los que se han arrepentido, hay otra pregunta. ¿Te sigues arrepintiendo? Recuerden que el arrepentimiento no solo es el inicio de una vida cristiana y nada más. O sea, me arrepentí el día que recibí al Señor y ya está, y no. No, es el centro y el fin. ¿Será por eso que el Señor Jesús comienza predicando el arrepentimiento y termina predicando el arrepentimiento? Miren, la evidencia esencial de una fe genuina es el arrepentimiento continuo, la confesión continua y un corazón contrito y humillado continuamente. ¿Por qué? Porque diario la regamos, ya no como antes, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, a como nos vamos metiendo en la palabra del Señor, queremos vivir en santidad, tenemos ese deseo, vivir en obediencia. No sé si a ustedes les pasó así, pero yo al principio batallaba mucho, ¿verdad? Yo otra vez me enojé, Señor, y yo otra vez se me salió y se desespera uno, a veces llega uno hasta a frustrarse. Pero ¿qué debemos hacer? Confesar nuestros pecados y echarle más ganas. No que eso me desanime, sino al contrario. Y como va pasando el tiempo, empezamos a vivir nuestra vida cristiana y cuando menos acordamos, dice uno, ahora sí ya no me enojo tan fácil, ya no digo groserías, ya no soy tan corajudo, ¿verdad? Hasta aprendemos a hacer lo bueno, porque dice Santiago, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecado le es, ¿verdad? Entonces así nos vamos fortaleciendo, es como un atleta que empieza a hacer ejercicios, empieza con la lectura, empieza con la oración y finalmente estamos bien fortalecidos contra las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Aprendemos a amar a nuestro Señor Jesús, aprendemos a obedecerle. ¿Y qué está sucediendo? Que ya hemos practicado esto. Así cualquier cosa, que un pecado así, por mínimo que sea, el pecado ante los estándares de Dios es pecado. El Espíritu Santo nos redarguye luego, ¿verdad? Sí, Señor, perdóname. Y empieza uno a luchar contra el pecado. Hasta que ya no
hacemos eso. Entonces acuérdense, debe de ser continuamente. Y recuerda, el arrepentimiento genuino no se trata de lo externo solamente, ¿verdad? Porque cuando algunos van a la iglesia, mucha santidad y hermanito, ¿cómo estás? Y nada más salen de la iglesia y llegan a casa y a pelearse con la mujer ahí o encuentran al amigo una cervecita así, permiso, dejarme señora, ándale. ¿Verdad que no debe de ser así? Vuelvo a repetir, el arrepentimiento genuino no se trata solamente de lo externo, el interno, más que nada, ¿verdad? Porque ahí ya la puedo engañar a usted, a mi hermano Fabián, a Mario, ¿verdad? Pero al Señor lo engañamos. No. No, ¿verdad? El Señor conoce lo del que tenemos aquí adentro de nuestra mente y en nuestro corazón en lo interno. Bueno, esto que acabamos de mencionar busca erradicar los pecados del corazón. Y cuando caminemos por el camino del Señor, en vez de nuestro propio camino, lo que va a gobernar nuestro corazón, ¿qué será? El arrepentimiento permanente. Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos. Amén, Señor. Quedado claro. Voy a orar, y si alguno o dos hermanos que oren dando gracias a Dios por esta palabra.